Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien por ahí? Valídenme a ver si Hola, sí se escucha. Hola, Sadia, Buenas ¿qué tal? tardes. Qué bien. Bien, gracias. Perdón por la demora, es que estábamos aquí queriendo conectar el micrófono con el Bluetooth y al final nunca conectó. Ok, vamos a iniciar entonces. Poner esta ventana por acá. Y vamos a platicar un poquito hoy de lo que es la física del sonido. La semana pasada estábamos platicando de lo que era viscosidad y flujo sanguíneo, que esos tópicos corresponden con el curso de física médica. Y platicábamos pues, cómo esta viscosidad afectaba el fluido que se movía en la tubería pues, cómo, digamos, de la ley del científico Poiseuille a la definición de presión arterial que dan los médicos, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar en otro tópico que es el de la física del sonido, que ya es de física biofísica, del FS 10. Y pues la idea es profundizar un poquito y complementar cómo se puede adaptar estos conceptos de sonido a los estudiantes de biofísica y que ellos pues entiendan cómo se da el proceso de la audición, cómo es, por qué escuchamos, el por qué escuchamos. Entonces va más o menos en esa idea la plática y vamos a compartir pues esta aplicación, esta presentación como siempre y luego pues vamos a ver una aplicación pues que modela todo lo que es el oído, ¿verdad? Ok, entonces la idea pues es en este caso pues aterrizar el concepto de ondas y sonido que los estudiantes aprenden en clase, ¿no? Y adaptarle este concepto pues a la fisiología del cuerpo humano. Entonces, uno comienza el tópico pues como comenzaría un tópico de física general así a nivel básico, definiendo el concepto de onda. Entonces, una perturbación autónoma que se mueve en el espacio pues transportando energía e impulso. Entonces uno al final pues les comenta que se transporta energía e impulso, que va relacionado con el momento lineal. De repente ellos no miran el momento lineal, pero sí ven la parte de la energía, porque esto se puede manifestar por medio de la intensidad de la onda, ¿verdad? Entonces uno les explica pues al final que el medio se perturba, ¿verdad? Pero el medio como tal se queda ahí, lo que se transporta pues es el pulso, ¿verdad? Por medio de la energía y el impulso. Entonces luego se les aterriza que existen dos tipos de ondas y eso es importante aclarárselos a ellos porque luego pues se confunden un poquito la idea, aunque para nosotros sea sencillo, ellos confunden la idea de lo que es onda mecánica y onda electromagnética. Entonces se enfatiza que la parte de mecánica pues está porque ocupa un medio para transportarse. De ahí ya se le puede introducir pues una onda en una cuerda, ¿verdad? Etcétera, pero también una onda sísmica, pero importante aterrizarle que el sonido como tal es una onda mecánica y que va a necesitar un medio para transportarse. Entonces ya uno le puede ir aterrizando que el sonido es una onda mecánica. Entonces luego pues de repente uno le puede ir ya dándole el insumo de qué órgano del cuerpo humano capta las ondas sonoras, ¿verdad? Y entonces, para que ya vayan viendo que el oído capta ondas sonoras que son ondas mecánicas, ¿verdad? Y que ocupan un medio para transportarse. Entonces, podría usted ya como comenzar a introducirle esa idea al estudiante para que ya le vaya agarrando gusto al tema y no solo vea el concepto de ondas de una forma muy abstracta, porque a veces cuesta un poquito entender el concepto de onda si nos ponemos a ver la parte de los perfiles y todo eso armónicos y todo eso. Y luego se le habla de las ondas electromagnéticas, ¿verdad? Que son aquellas que no necesitan un medio para transportarse, o sea, no están, pues se pueden transportar en el vacío, o sea, no sé si se pueden transportar en un medio, pero no es obligatorio pues que necesiten ese medio para transportarse. Y entonces también se le puede ir introduciendo esa idea de que qué órgano capta las ondas electromagnéticas y pues ya le va indicando que tenemos el ojo, ¿verdad? Que tenemos dos órganos que captan ondas como tal, oído, ¿verdad? Y el ojo.
unos en forma de ondas electromagnéticas y otros en forma de ondas mecánicas. Entonces ya ellos ya van viendo pues que es importante estudiar el tema de ondas como tal y que usted lo va a aterrizar en sonido y luego lo va a aterrizar en ondas electromagnéticas como ser la luz visible, que es la que va a llegar al ojo, ¿verdad? Y ellos pues ya le van sintiendo más gusto al tema, ¿verdad? Porque usted ya le introduce desde aquí, desde el mero comienzo, ya le introduce que hay dos órganos que captan ondas en el cuerpo humano. Y luego, pues una vez que ha clasificado las ondas en mecánicas y electromagnéticas, se puede tomar la idea de, según en la forma en que se propaga, ¿verdad? El pulso, que puede ser ondas transversales y ondas longitudinales. Entonces ya se va platicando, pues, de que las ondas electromagnéticas van a tener este comportamiento transversal al igual que las ondas en una cuerda y al igual que el slinky. Entonces, una forma fácil de ver, pues, el pulso transversal es con el slinky, ¿verdad? Entonces, usted le comenta, pues, que usted perturba este medio, este resorte, y entonces la propagación va de forma horizontal, ¿verdad? Pero el pulso se mueve de forma transversal a esa propagación. Y luego le habla, pues, de las ondas longitudinales y que el sonido en muchas veces pues tiene este comportamiento longitudinal, aunque podría estar mixto en el caso del sonido, ¿verdad? Pero muchas veces pues se comporta de forma longitudinal. ¿Y que es esta idea de longitudinal? Que el pulso se va propagando en el mismo sentido, ¿verdad? Que la velocidad de propagación. Ya usted le va introduciendo que estas perturbaciones, ¿verdad? Se va dando con cierta rapidez de propagación. Entonces ya uno le introduce el concepto de la rapidez de propagación ahí, para que ya vayan viendo ellos por qué va la parte siempre va la parte de lo que ellos han aprendido antes, de velocidad, porque es importante aprender velocidad, distancia, todo eso, la tasa, el tiempo, todo eso, porque al final todo esto siempre se mantiene atado, ¿verdad? Y luego, pues aquí pone algunos ejemplos de ondas transversales. Usted le puede decir que son ondas electromagnéticas las transversales, ¿verdad? Y ondas en cuerda, por poner un ejemplo. Y luego le puede poner que las ondas longitudinales, ¿verdad? Puede ser el sonido cuando está en un fluido. Porque de repente en el sólido sí puede tener un comportamiento mixto, transversal y longitudinal. Pero en la parte de un fluido, pues se comporta como onda longitudinal. Entonces siempre la idea es irle aterrizando el concepto en las dos ondas que ellos van a captar con sus órganos, que son el ojo y el oído, ¿verdad? Ya uno ya le va captando porque aquí estamos todavía en ondas, a nivel de ondas, ¿verdad? Y luego pues se le explica que es importante también interpretar matemáticamente una onda, porque no solamente va a tener ondas a nivel de que el que las capta el oído o las capta el ojo. También ellos van a aprender a interpretar diagramas como las ondas de un electrocardiograma. Entonces es importante es que ellos tengan noción de cómo se ve un gráfico de una onda, que el perfil más sencillo es un perfil periódico, pero que de repente la onda de un electrocardiograma va a ser un poquito diferente a esta, pero no deja de ser una onda que se va repitiendo con cierta periodicidad, con cierta longitud de onda. Entonces ellos pueden ir pues aprendiendo a ver, y usted le puede mostrar, de hecho, la onda de un electrocardiograma, así como onda, como tal, porque luego ellos van a entender el concepto de electricidad posteriormente. Pero ya usted le va explicando que matemáticamente este concepto de onda pues se puede describir con perfiles. Entonces, en este caso, pues el perfil más sencillo sería el perfil periódico, pero luego, pues, pueden haber muchas formas del perfil, ¿verdad? No, este es el más básico, porque nos permite entender, pues, las ondas a nivel básico, pero luego pueden haber perfiles diferentes. Y usted puede mostrarles también, como ya se ha dado gráficos de la onda de la presión sistólica, ¿verdad? Que se ve también se le puede ir aterrizando, pues, de que también varios conceptos se pueden representar por medio de estos gráficos así. Entonces uno ya comienza y le dice, bueno, usted puede ver la onda desde dos enfoques, desde el enfoque de la posición y el enfoque del tiempo. Entonces siempre va a haber una especie por eso se llama periódica porque va a haber una especie de periodo, un periodo espacial y un periodo temporal. Entonces ya usted le puede aterrizar, se puede enfocar en este primero y le dice pues que este perfil de onda tiene algunas características importantes como ser la amplitud, que es esa distancia vertical, ¿verdad? Desde el punto horizontal de aquí, desde el cero, ¿verdad? Hasta el desplazamiento máximo.
Entonces usted ya le va hablando de la amplitud, ¿verdad? Luego le dice que esas amplitudes, esos puntos de amplitud máxima, reciben un nombre particular para entenderlo mejor, las crestas, y luego el punto más bajo, de la amplitud más baja, pues recibe el nombre de valle, ¿verdad? Y que luego una forma fácil de ver esa periodicidad a nivel del espacio, a nivel de la posición, es ver este periodo espacial generalmente se llama longitud de onda, ¿verdad? Que es la periodicidad nada más en la posición. Entonces usted dice la distancia entre cresta y cresta, pues se define como esta cantidad lambda. Usted le dice que lambda es el símbolo griego, pero que la cantidad física se llama longitud de onda. Y luego, pues le puede decir que la longitud de onda se puede ser medida como distancia sucesiva, distancia entre crestas sucesivas y luego o distancia entre valles sucesivos, ¿verdad? Pero realmente la longitud de onda puede ser, pues, vista desde aquí hasta aquí también, ¿verdad? Desde este punto, aquí tenemos el punto sucesivo, ¿verdad? Entonces, al final, por lo que pasa es que de repente ellos se confunden si uno les pone un punto aquí y un punto aquí, o si se la pone uno aquí y la otra acá. Todos vemos que es una longitud de onda completa, un ciclo, pero de repente a ellos se les hace más fácil verlo en el gráfico así. Entonces, por ahí la idea de que es la distancia entre cresta y cresta y entre valle y valle. Entonces, usted le dice que es la longitud de onda y que es una especie de periodicidad en el espacio, periodo espacial. Y luego está el otro enfoque, le puede explicar que siempre se mantiene el desplazamiento y, pero ahora se trabaja a nivel de tiempo, a nivel de tiempo. Y entonces ese tiempo entre cresta y cresta, porque ahora estamos en el enfoque de tiempo, el enfoque temporal, pues recibe el nombre de periodo temporal o simplemente periodo. Porque estamos acostumbrados a llamarle periodo al tiempo nada más, ¿verdad? Y a la longitud de onda, pues longitud de onda, pero en el fondo los dos son periodos. Este es el periodo espacial y este es el periodo temporal. Eso se ve en el curso de óptica, uno le da ese enfoque, ¿verdad? Entonces, aquí pues se le deja a ellos nada más como periodo a la parte de tiempo y longitud de onda a la parte de espacio, ¿no? Pero al final pues ambos son, ven la periodicidad de la onda. Entonces se le habla pues de que el periodo se puede denotar con la letra T y que se mide en segundos y es el tiempo entre crestas sucesivas o entre valles sucesivos. Pero sí es importante introducirle que la onda se puede ver, o sea, se tiene que ver en dos enfoques. Lo que llamamos nosotros dos variables. Uno dice es una función de dos variables, dice uno ya en el lenguaje de uno. Pero hay que aterrizarlo a ellos. Entonces vamos a decirle, se ve desde dos enfoques, temporal de tiempo, ¿verdad? Y espacial de posición, para que ellos entiendan que que estas cosas pueden variar. Porque en matemática 112 ellos solamente les explican plano cartesiano, ¿va? Entonces ellos creen que todo siempre va a ser y x, y que no puede cambiar nunca, ¿verdad? Las variables. Entonces se confunden cuando ya usted le pone, pero es que la y yo la aprendí, que, ¿verdad? El tiempo y la x era, ¿verdad? Entonces usted mejor explíquele que esto puede ir cambiando. De acuerdo. Lo mismo sucede cuando uno estudia el diagrama PV y todas esas cosas en física médica también, ¿verdad? Ok, entonces es importante que usted le vaya aclarando eso, se lo vaya afianzando, porque uno puede verlo muy sencillo, pero pues de repente ellos tienen un poquito más de dificultad a la hora de entender estos conceptos, sobre todo que son en dos variables, ¿verdad? Entonces usted le puede recrear esa manera de ver las ondas. Entonces, una vez que yo usted ya le he explicado la parte gráfica, porque eso es importante, porque ellos tienen que saber interpretar gráficos, distinguir una amplitud, distinguir las crestas, porque en el electrocardiograma luego ellos van a ver el pico de la onda y el pico de la onda les va a permitir sacar luego la frecuencia cardíaca. Entonces, al final, es importante que ellos distingan esos picos, esos valores pico, esos valores de amplitud, porque posteriormente van a haber otro tipo de ondas en el que usted va a contar los cuadros que hay entre picos en un electrocardiograma y le va a permitir a ellos sacar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, y de un gráfico. Entonces, sí es importante sí recalcar esto, aunque sí se estudia, pues que el tema va para ondas y sonido acá, pero el tema es ondas. Entonces ellos ven ondas en diferentes contextos en la medicina. Entonces es importante que ellos ya vayan viendo dónde los van a ir viendo, aunque usted no profundice ahorita qué es el electrocardiograma, ¿no? Hasta ahí vamos bien la idea, aquí, ¿sí? Y por acá en el Zoom, ¿sí? Ok, listo. Entonces luego pues ya uno pasa a las definiciones como tal. Es interesante mostrarles pues el concepto de frecuencia, porque luego uno va a hablar también de ultrasonidos.
¿verdad? De ultrasonidos. Y entonces, como una aplicación médica también de la parte del sonido, entonces hay que entender, ellos tienen que tener claro que es tener mucha frecuencia y poca frecuencia. Entonces es importante pues definirle bien el concepto de frecuencia, es que se puede definir como el número de ciclos por unidad de tiempo, ¿verdad? Y la unidad, ¿verdad? La unidad es el hertz, ¿verdad? Y entonces uno lo define pues como hertz, le dice uno, pero tiene un equivalente a ser segundo a la menos uno o uno sobre segundo. Entonces uno ya le va definiendo estas unidades, pero que se puede abreviar como la unidad hertz, ¿no? Y entonces, luego, pues se le puede explicar ya el concepto de periodo, que ya lo vayan copiando después de que usted se lo explicó a nivel gráfico, pues que ellos definan como tal, que es el tiempo que tarda un ciclo, y ya lo va atando con el concepto de frecuencia, ¿verdad? El ciclo completo, entonces dice usted, bueno, el tiempo que tarda un ciclo, una longitud de onda, dice usted un ciclo completo, ya le va atando las ideas que usted le transmitió en el gráfico, ¿verdad? Es decir, una forma de onda completa, entonces el tiempo entre crestas sucesivas. Entonces, más o menos usted agarra esa idea y ya les puede ir explicando que hay una relación entre ellos que es inversa, ¿no? Inversamente proporcional. Entonces, es importante que se le aclare lo de que es inversa, ¿verdad? Y que ellos lo vean tanto en la ecuación como en palabras, ¿verdad? Que ellos sepan por definición que es inversa, pero que vean también por qué es inversa, ¿verdad? Porque aquí está en el numerador la cantidad y aquí está en el denominador. Entonces, están en lugares inversos de la ecuación, separados por el igual. Entonces, por ahí usted le puede decir, bueno, entonces, ¿qué pasa si yo tengo mucha frecuencia, como son inversas? Pues van a estar más pegaditas mis ondas, van a ser más pegaditas, van a haber periodos más pequeños. Y eso se les puede mostrar con una simulación. Aquí es importante también la visualización que ellos tengan de los fenómenos. Y entonces aquí hay una simulación que es bien útil para que ellos vayan de las de FET, para que ellos vayan teniendo el concepto, claro, el concepto de onda. Yo la uso cuando doy mis clases. Y aquí la configuro de manera de tener extremo, sin extremo, aquí, ¿no? Sin extremo. Y le pongo movimiento lento para que no se vaya tan rápido. Eso le quito toda la amortiguación, la pongo en ninguna, ¿no? Y de momento, pues lo que quiero mostrarles es aquí le puede reforzar si han aprendido esto de los pulsos. Entonces usted le dice, bueno, yo perturbé la onda ahí, ¿verdad? La perturbé el medio. Entonces usted le puede preguntar qué tipo de pulso es ese. Entonces ellos deberían ser capaces de decirle que el pulso es transversal, ¿verdad? Que va transversal y que la onda se propaga pues hacia la derecha, pero que el pulso va transversal. Y usted le explica ahí, mire, aquí es donde se puede ver que la cuerda como tal no se me mueve, la cuerda ahí está. Lo que se está desplazando es ese pulso que lleva energía y momento, energía e impulso, decíamos. Entonces ellos van asociando que el medio se queda quieto. Entonces ya usted le va introduciendo el concepto del pulso transversal, ¿verdad? Y ahí pues ya ellos van viendo que es un pulso transversal ahí. Luego, usted puede cambiarle el modo y se lo puede poner aquí en oscilar. Entonces es ahí cuando uno comienza a ver esto de la frecuencia con ellos. Entonces le dice, bueno, yo tengo una frecuencia de 1.50 Hz, ¿verdad? Entonces ahí va jugando con la amplitud, le refuerza que es la amplitud. Entonces usted dice, mire, si yo aumento la amplitud, la disminuyo, mi onda es menos alta, mi onda es más alta, ¿verdad? Y entonces usted va viendo aquí que va siendo más pronunciada la amplitud. Pero luego le va diciendo, "Mire, pues yo ya le expliqué eso de la relación inversa, entonces usted dice, bueno, vamos a reducir la frecuencia, entonces se van a ver más o menos ondas, usted le puede lanzar preguntas, ¿qué veríamos acá? Más o menos, estarían más separadas o más pegaditas, si yo bajo frecuencia, entonces ya sabemos que van a estar más separadas, ¿verdad? Esas ondas. Y entonces, para que usted pueda luego introducir la idea de frecuencias pequeñas, ¿verdad? Que luego la puede usted llamar en sonido infrasonidos. Y luego, ¿qué pasa cuando tenemos ondas que están con mucha frecuencia? ¿Cómo se va viendo la onda? Se va viendo cada vez más pegadita, ¿verdad? Entonces usted le va a ir viendo ahí, ¿verdad? Y entonces usted va viendo ahí que ese es tiene más frecuencia. Y se ve que el periodo es más pequeño porque quedaron más pegaditas las crestas. Se puede tomar el tiempo de darle pausa a la simulación, tomar un punto de referencia, sacar las reglas y decirle, mire, mira, pues midamos la longitud de onda aquí
y entonces ver esos cambios, longitud de onda, qué pasa, entonces ya la distancia entre crestas, la puede poner entre valles y demostrarles que mide lo mismo. La idea es que el concepto les vaya quedando claro, ¿verdad? Porque, pues como les digo, al final es importante que ellos tengan claro qué es longitud de onda, qué es frecuencia, qué es amplitud, para que no lo confundan, ¿verdad? Y entonces más o menos usted puede usar esta simulación y ahí la imaginación es el límite, ¿verdad? Uno pues le puede decir, le puede hacer más preguntas, ¿verdad? De las que se le van ocurriendo a uno. Con la misma experiencia uno va haciendo ya, va quedando como más claras las preguntas que uno va haciéndole a ellos, ¿verdad? Y van saliendo, van surgiendo, ¿verdad? Al final pues todos aprendemos. Siempre en cada clase que damos se nos ocurren cosas de repente y uno las va ahí haciendo. Entonces, más o menos ahí va la idea de entender esta parte de la descripción matemática, de la parte de frecuencia temporal del periodo temporal, ¿verdad? Porque también yo digo temporal porque de repente como está acostumbrado en el curso de óptica está la frecuencia espacial y la frecuencia temporal, entonces uno ya habla siempre desde el punto de vista nada más del tiempo, pero está el periodo espacial, el periodo temporal, ¿verdad? Y la frecuencia espacial y la frecuencia temporal. Entonces por ahí pues importante. Luego que les he explicado la relación FT, pues ya uno ve, ¿se acuerdan de la rapidez? Decíamos, vieron que se mueve ese pulso con cierta rapidez. Ya lo había introducido usted por aquí. Luego lo refuerza con la simulación y le define esa rapidez de propagación. Y esta yo ya se las adelanto y les digo, bueno, miren, esta cuestión es muy importante, esta, les digo. Usted se las puede definir de diferentes maneras, ¿verdad? Al final, pues para que ellos vayan viendo que usted puede cambiar la frecuencia por esta relación. ¿Verdad? Ahí pueden ver la ecuación como longitud de onda entre periodos, ¿verdad? O la clásica que usted ve en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Que es le dicen que es el desplazamiento, que luego lo pueden ver ellos como distancia entre tiempo, ¿verdad? Velocidad constante, propagación rectilínea, ¿verdad? Que a veces sirve para la parte de problemas. Pero esta sí yo les enfatizo mucho, esta, y vuelvo a destacar esto de la relación inversa, de la relación inversa, porque aquí se puede ver que hay relación inversa entre frecuencia y longitud de onda. Y usted ya lo introdujo con la simulación, porque si estaba más pegadita la onda, entonces también la distancia entre crestas era más pequeña y también el periodo, ¿verdad? Entonces al final esto es importante que se lo introduzca, porque luego también es la base de la idea del ultrasonido, porque ¿qué pasa con el ultrasonido? Pues busca detectar objetos muy pequeños con frecuencias muy grandes. Entonces, esta ecuación pues demuestra eso, la relación inversa que hay entre frecuencia y longitud de onda. Entonces, yo tengo mucha frecuencia, son cosas muy pequeñitas las longitudes de onda. Entonces, yo puedo detectar cosas muy pequeñas del orden de tumores que a simple vista no son palpables, ¿verdad? Y entonces usted puede detectar en el ultrasonido cosas muy pequeñas como lo que es la longitud de onda. Y o sea, siempre se habla del ginecológico, ¿verdad? Del ultrasonido del sexo del bebé y todo eso, pero también usted puede aterrizarle de que puede detectar un tumor, un cálculo renal, de repente puede detectar con un ultrasonido, ¿verdad? Puede ser de tiroides. Entonces ya usted le vende la idea que ahí va atada esta ecuación, esta relación inversa entre longitud de onda y frecuencia. Entonces, más o menos, esa parte introductoria, no sé si vamos bien con la idea hasta ahorita. Sí, ok. Entonces, luego que usted habla de esto, ¿verdad? Se puede poner un par de problemas, ¿verdad? Nada más para reforzar la ecuación de frecuencia y longitud de onda, porque sí es importante esta ecuación, la de lambda por frecuencia, por la idea de que usted ya le puede introducir el concepto de ultrasonido o cómo se va a por qué es importante tener altas frecuencias y longitudes de onda pequeñas, ¿verdad? Para detectar objetos muy pequeños. Y luego le puede reforzar esta idea de el gráfico, que ellos interpreten información y aquí este problema me gusta porque tiene los dos. Tiene la parte de posición contra posición, o sea, posición de Y contra la X, y está la posición de la parte vertical contra el tiempo. Entonces usted puede ver los dos conceptos, la parte espacial, la longitud de onda, y la parte temporal, ¿verdad? Del tiempo, ¿verdad? Con el periodo. Entonces ellos deben ser capaces de encontrar, es simplemente aplicar esta ecuación, pero sacar la información del gráfico. Y eso les ayuda a ellos a interpretar el concepto de longitud de onda. Entonces me parece que puede ser una buena forma
de abordar y reforzar lo que usted ya enseñó en esta parte. Yo lo probé a hacer en un taller a la gente de fonoaudiología, gente que no ha llevado física nunca, que nos pidieron un taller acá y lo dimos en esta misma sala y les hice este problema, o sea, les expliqué las ideas antes y en el mismo momento el problema, pues sí. Y sí se ve que captaron la idea del gráfico y pudieron sacar la longitud de onda y todo eso. Yo se los puse y lo intentaron hacer solos y lo hicieron. Entonces de repente, pues si uno se los explica, les aterriza la idea, pues es importante pensar en ellos, ¿va? No pensar en mí como lo entiendo yo, porque de repente yo lo capto de una manera diferente. Entonces a veces nuestro error es el enfoque, que tenemos que aterrizarle las ideas a ellos, ¿no? Entonces una vez que usted ya entendió la parte de ondas, aquí se puede profundizar un poquito más, porque luego uno puede hablar de ondas estacionarias, uno puede hablar de otras cosas ahí, ¿verdad? Pero al final, pues lo que estamos buscando es enfatizar en la parte de sonido. Entonces, lo que nos va a servir de ondas para entender en la parte de sonido. Por aquí yo podría meterme un poquito más también en la parte de armónicos y todo eso, ¿verdad? Y de repente, no tan práctico, porque al final la aplicación está más en estas ecuaciones que vimos ahorita, la parte de la aplicación directa, ¿verdad? Del tema. Entonces está la que ya aterrizó sonido. Entonces yo digo que sonido pues es una onda mecánica. Recuerdo que era onda mecánica, ya vimos onda mecánica, ¿se acuerdan? Entonces ya les decimos que se propaga en un medio. Y aquí usted puede sacar algunos aspectos de cultura general, incluso si usted sabe un poquito de la parte de los efectos especiales en las películas, le puede decir, por ejemplo, que qué pasaría si estamos hablando en el vacío, si nos escucharíamos en el vacío y hay películas que respetan ese tipo de efectos en el cine, pues está Interestelar. Les puede hacer un comentario a usted de que se puede ver que si hay una explosión y la toma está desde afuera de la nave, pues se escucha aquel silencio, ¿va? Porque no se puede escuchar el sonido en el vacío. O sea, usted le enfoca porque ocupa un medio, ¿verdad? O la otra película que también hace ese enfoque es Gravity, cuando en el mero comienzo que hay una explosión y ellos están trabajando afuera en el telescopio Hubble y no se escucha nada. Entonces les informan de que hubo una explosión y que van a llegar partículas ahí, ¿verdad? Que se están moviendo rápidamente. Entonces usted ya le puede aterrizar por qué la idea de onda mecánica, que no se puede propagar si no hay un medio, ¿verdad? En el caso del sonido. Entonces pueden ser preguntas que pueden despertar el interés de ellos, ¿verdad? Al final. Y aquí pues le refuerza de que se propaga de forma longitudinal y de forma longitudinal y transversal en la parte de sólidos. Y luego pues ya usted introduce el órgano como tal, ¿verdad? Entonces usted le dice, bueno, se puede escuchar todos los sonidos. Entonces ellos van a quedar, si saben, pues van a decir que no, pero de repente algunos creen que sí se puede escuchar todos los sonidos. Entonces usted ya le va aclarando que nuestro oído, llámesele que no ha evolucionado o no ha sido creado para escuchar todos los sonidos, ¿no? Pero sí enfatice pues entonces que hay un espectro, que es el espectro audible, ¿verdad? O la región audible, ¿verdad? Y hay un espectro de sonidos que no todos los podemos escuchar, pero ahí están clasificados en el audible, que es lo que podemos escuchar, que está entre 20 Hz y 20.000, y que este rango va variando según el tamaño del tímpano también. El tamaño del tímpano afecta a este límite superior, y de repente yo podría escuchar hasta 15.000 Hz, 16.000 Hz, ¿verdad? Y hay un problema del libro que es bien bonito en el que usted puede indagar sobre esta idea y se los puede desarrollar uno después en la clase, donde se relaciona el tamaño del tímpano con la frecuencia que pueden escuchar ellos. Pero entonces es bien interesante esa parte. Y luego pues se le habla del límite ultrasónico que es arriba de 20.000 Hz y el infrasónico que está abajo de 20. Entonces uno platica pues de infrasonidos, le puede dar ahí, platiquemos de infrasonidos y algunas curiosidades. Frecuencias menores a 20 Hz se encuentran en la naturaleza, generalmente el clima emite sonidos, pero nosotros no los escuchamos. Y se les puede platicar que por eso las aves migran, ¿verdad? Porque ellos escuchan el sonido de la naturaleza y saben que viene un cambio de estaciones, saben que viene un sismo, saben que viene el viento, el clima, entonces que los humanos no podemos escucharlo, ¿verdad? Entonces pues, hacemos una carita ahí triste, pero que sí hay animalitos, hay personas que sí pueden escuchar los sonidos, ¿verdad? Perdón, personas no, los animalitos, perdón, y otros seres, ¿va? Exactamente. Los elefantes, por ejemplo, ¿verdad? El ganado pueden advertir sobre sismos y tornados. Los elefantes pueden detectar hasta un hertz, ¿verdad? Y las palomas son los que, ¿verdad? De repente, pues, escuchan hasta 0.1 hertz,
¿verdad? Entonces, sí, las aves ahí. Entonces, van detectando el peligro y yo les hago siempre el enfoque con la era del hielo, la película de la era del hielo. Les digo, ¿se acuerdan ustedes en la era del hielo 2 se están migrando los animalitos y quiénes son los que dirigen los que dirigen la migración? Pues son los mamuts y todo eso, va, para que vean de que, sí, aunque sean las películas, traen un poquito de ciencia a veces, va, y no son del todo ficción, ¿no? Y luego pues ya les platica uno de ultrasonidos y ya les habla de que sea arriba de 20.000 Hz. Los humanos tampoco los podemos escuchar, pero los perros, los gatos, murciélagos captan cerca de 45.000, 70.000, incluso 100.000 Hz, ¿verdad? Y que están pues por eso los silbatos para perros. Y usted puede hacer el enfoque de que usted lo puede hacer sonar el silbato y usted no lo va a escuchar, pero sí lo va a escuchar el perrito, ¿no? Y luego, pues, que una aplicación importante de los ultrasonidos es el sonar. Y esa es la base del ultrasonido médico, el sonar. Porque lo que hace usted es mapear, ¿verdad? Y entonces usted le puede explicar que con el sonar usted mapea el lecho oceánico, ¿verdad? Que lo usan también los murciélagos para mapear, ¿verdad? El entorno de ellos y que usted lo puede usar para mapear el cuerpo humano, ¿verdad? Porque usted emite una onda de sonido que cuando llega a un medio de densidad contraria, pues rebota y ahí va la parte de reflexión, ¿verdad? Porque también el tópico de ondas, usted podría también darle un poquito de énfasis a la parte de reflexión. Se puede enriquecer estas ideas tocando las propiedades de las ondas, ¿verdad? Que usted puede hablarles de reflexión y refracción, hacia nivel conceptual, darles las definiciones, porque luego cuando usted tiene el ultrasonido, lo que hace es que la onda rebota, ¿verdad? Entonces se refleja, dice usted, la onda. Ya usted le puede introducir esa idea que luego va a verla con más claridad con la luz, porque de repente la reflexión y la refracción que se dan en todas las ondas se dan un poquito más, quedan más en evidencia con la luz, ¿verdad? Pero más o menos se puede hablar en esa parte de los ultrasonidos, ya introducirles el concepto del sonar, que el objetivo es mapear, ¿verdad? Entonces por eso que hablamos de submarinos, pesca, medicina, ¿verdad? Y que los murciélagos lo usan. Ya le va usted orientando, entonces ya aún le va despertando más el interés en el tema al estudiante. Y luego, pues que también podemos nosotros visualizar las características de las ondas sonoras, ¿verdad? Con aquellas producidas con un diapasón. Y entonces luego también hay una práctica de laboratorio que se hace con diapasones, que son los test para detectar hipoacusia, ¿verdad? Que son el test de Rine y el test de Weber. Ya usted por eso le introduce el concepto del diapasón y ellos, de hecho, los médicos siempre tienen un diapasón entre su kit de cosas que ellos usan, tienen diapasones. ¿Y por qué? Porque ellos luego pueden dictaminar una hipoacusia, ¿verdad? Por lo menos así a nivel básico, si el sonido se está lateralizando por la vía aérea como debe de ser, o si hay un problema y se está yendo por la vía ósea, ¿no? Entonces por ahí usted puede complementarles también esa idea de que el diapasón, ¿verdad? La característica de la onda sonora se puede visualizar, ¿verdad? Considerando aquellas producidas como un diapasón, ¿no? Y luego comentarle que el brazo del diapasón vibra en una frecuencia específica, ¿verdad? Y al ser golpeado, pues entonces perturban el medio, que en este caso es el aire, produciendo regiones de alta y baja presión. Entonces que luego eso llega al oído y lo va a captar, luego esa vibración la va a captar como posteriormente como sonido. No sé si hay algún comentario o de momento alguna consulta o estamos bien hasta el momento. ¿Sí? Ok. Y luego pues la rapidez del sonido, ya se introdujo la rapidez de las ondas. Entonces se le puede preguntar a qué rapidez viaja el sonido. Pues la respuesta sería depende. Depende en qué medio se esté moviendo. Entonces ya usted le puede introducir cómo se mueve el sonido en sólidos, líquidos y gases. Y le puede ir comparando las velocidades, ¿verdad? A las cuales se mueven en líquidos, en sólidos. Y puede hacer hincapié en el agua, porque pues nuestro cuerpo está formado en su parte, en su mayoría por agua, ¿verdad? Y pues al final el ultrasonido va a penetrar el cuerpo y entonces esa onda sonora cuando llegue a nuestro cuerpo se puede mover a 1500 metros por segundo aproximadamente. Entonces usted ya puede introducir la importancia de conocer esta velocidad o rapidez del sonido. Y luego puede introducir la rapidez en los gases como el aire, ¿verdad? Etcétera.
y que de repente hay algunas ecuaciones que me permiten calcular la velocidad del sonido en el aire y que son estas, son empíricas, ¿verdad? Y que usted la puede usar como 331 más 0,6 por la temperatura Celsius, ¿verdad? Y ver que ese 0,6 no es un número que está al azar, sino que tiene unidades, ¿verdad? Para que luego pues vean que se multiplica con la temperatura, pues y se cancelan las temperaturas y lo que le queda es metros por segundo. Entonces se le puede colocar, pues según la región en la que uno esté, pues que calcule la velocidad del sonido en la región, así pues como para que ellos saquen el teléfono, vean la aplicación de clima y cómo, qué temperatura le da el clima a ese día, 22 grados Celsius, 23, 30, ¿verdad? Y usted la puede sacar según su localidad, ¿verdad? Entonces ya ellos les motiva pues a que vean que pueden sacar la rapidez del sonido en su localidad, ¿verdad? Y cómo se está moviendo. Luego pues se les habla de que cuando se definió la onda se hablaba de perturbación, ¿verdad? Que se mueve. Entonces ya vimos la parte de cómo se mueve, la rapidez, la longitud de onda y todo eso. Ahora vamos a ver la parte energética, cómo se manifiesta esa parte energética. Entonces la parte energética la manifiesta con el concepto de intensidad, intensidad. Y entonces usted puede definirle el concepto de intensidad, que es la energía transportada por unidad de tiempo por unidad de área. Entonces, cuando le hablamos de energía por unidad de tiempo, usted le puede recordar que en física médica aprendió el concepto de potencia, que era la energía por unidad de tiempo. Y luego, entonces, potencia, que es energía por unidad de tiempo, y ahora por unidad de área. Entonces, estamos hablando de que ahora hay un área. Entonces, sería potencia entre áreas, ¿verdad? Que esto al final es una tasa, ¿verdad? Entonces, usted le puede introducir el concepto de potencia, que al final es potencia entre área, ¿verdad? Es igual a energía por unidad de tiempo por unidad de área. Y ahí habla del concepto de intensidad, ¿verdad? Entonces, luego, pues, una de las áreas importantes a recordar es el área de la esfera. Y usted le recuerda que es importante el área porque se puede considerar muchas veces esa propagación de sonido como una fuente puntual. Una fuente puntual, pues tenemos una especie que se considera un puntito, entonces toda la propagación se va dando de forma esférica. Entonces aquí usted les puede mostrar la figura que se va dando la propagación esférica, ahora por unidad de tiempo, por unidad de área. Y le puede introducir entonces que la intensidad es proporcional a 1/r², ¿verdad? Y esta es otra forma de verlo con las ondas, ¿verdad? Sí, que vean que las ondas se propagan de forma esférica a la redonda, le llamo yo también, ¿verdad? A la redonda para que ellos vean que se propaga pues de esta manera. Y entonces usted le puede decir que puede cambiar la fórmula de la ecuación de la intensidad, cambia por la ecuación del área y ahí tiene la intensidad para fuentes puntuales, ¿no? Para fuentes puntuales cuando la propagación es inversa. Y debido a esta proporcionalidad con 1/r², usted puede definir lo que se llama la ley del cuadrado inverso. Y usted le puede explicar que tenemos una fuente puntual, un observador que está a un radio 1, a una distancia 1, va a percibir una intensidad diferente a un observador que está a una distancia R2. Y entonces se puede relacionar esas dos intensidades, ¿verdad? Como la fuente es la misma y es puntual, entonces es una especie de, yo les digo para aterrizarles a ellos la idea como una especie de conservación de la potencia, ahí, ¿verdad? Para que ellos vean que como es la misma fuente, entonces al final pues no debería de cambiar la potencia, ¿verdad? Si es esférica, entonces uno les puede así explicar rapidito cómo sale la ley del cuadrado inverso, que compara dos intensidades con las distancias respectivas. Es como una especie de regla de tres, les digo yo, porque ellos de repente así lo manejan como una razón, como regla de tres. Y entonces usted le explica que una regla de tres, que si usted conoce, pues, dos de las cantidades podría hallar las otras, ¿verdad? O tres de las cantidades podría hallar la otra cantidad, ¿verdad? Como una especie de razón. Entonces, más o menos ahí va esa idea. Entonces, al final les digo yo, bueno, pues, ¿y cómo afecta esa energía a nosotros como seres humanos? Porque a veces yo puedo sentir, a veces yo les hago la observación y les hago la broma, ¿verdad? Les digo, bueno, ¿quién no ha tenido aquella amiga o aquel amigo gritón? Les digo, que si usted se sienta al lado, ¿va? Le incomoda, ¿va?
ese que grita bastante y se habla bien fuerte, va y puchica, se parece bocina. Entonces, a veces se genera incomodidad al oído, ¿verdad? Entonces, ¿será que todos los sonidos, ¿verdad? La frecuencia es la que podría producirme dolor a mí o la intensidad? Ya le voy indagando eso de la intensidad y entonces ya les hablo de dos valores de intensidad importantes. El umbral de audición, ¿verdad? Que es la mínima energía que el oído nos va captando a nivel de intensidad, 1 por 10 a la -12 watts por metro cuadrado. Y el umbral del dolor, que es 1 watt por metro cuadrado. Entonces, que aparentemente estas cantidades pues pueden ser un poquito, uno creería, son chiquitas, ¿verdad? Pero es que lo que pasa es que el oído funciona mejor amplificando estas escalas con una escala logarítmica. Entonces usted le dice, bueno, estos son los umbrales, son cantidades pequeñas, si se fijan ustedes, entonces yo ocupo como hacer una especie de reescalamiento para entender mejor estas cantidades, porque a nivel de intensidad son bien chiquitas, vean, 1 por 10 a la -12 pues uno diría, son un montón de ceros, les digo yo, ¿verdad? Y después de 12 ceros, un uno ahí, ¿verdad? Entonces, es una cantidad bien pequeña, entonces, es bien difícil medirla así, interpretarla así, entonces yo por eso hago un reescalamiento, la escalo, y por eso aparece la otra idea acá, que es el nivel de intensidad. Es el mismo concepto que está atado, solo que estamos cambiándole la forma en que lo estamos midiendo, la escala. Hacemos un reescalamiento y comparamos al final todo contra I sub 0. Y yo les digo que aparece entonces esta forma de ver la intensidad con el nivel de intensidad o escala de decibeles. Y entonces al final pues se puede ir viendo que yo puedo reescalar y tener una escala que se llama de decibeles. Se les puede explicar que el decibel es una cantidad pues que realmente es adimensional, ¿verdad? Porque está dentro del argumento de un logaritmo, pero que al final pues se ha cuantificado así, ¿verdad? Para tener una unidad que represente este escalamiento de sonido. Y que hay aparatos que miden esta cantidad y no tanto la intensidad, como son los decibelímetros que se les puede llamar o sonómetros. ¿Verdad? Entonces, si yo les planteo que esta es una forma de ver los decibeles, y entonces yo les digo, bueno, pasemos de esas intensidades chiquititas que teníamos antes, esos dos valores importantes, pasémoslos a decibeles. Entonces les pido que hagan el cálculo, que se tomen el tiempo de hacerlo, les ayudo pues porque les confunde un poquito esto del logaritmo, y uno ya les enseña que son 120 decibeles. Entonces, que este es el valor que generalmente se usa para el dolor, el umbral del dolor, que es la máxima pues cantidad que usted puede escuchar sin que sienta dolor, ¿verdad? Y ahí ya va sintiendo dolor. Y luego pues están los 0 decibeles, que es la mínima intensidad que van a percibir ellos, ¿verdad? Entonces al final pues son escalas y usted le puede mostrar algunos ejemplos de cómo esta escala, ¿verdad? Se va interpretando con sonidos que están en la vida cotidiana, ¿verdad? Se les puede hacer un murmullo suave, un secretito, 20 decibeles. Una biblioteca tranquila que por más que nos digan que está en silencio la biblioteca, pues siempre hay contaminación por ruido, ¿verdad? De fondo. Y están a 40 decibeles, un hogar promedio, conversación normal, tránsito de la ciudad. Y este es bien interesante porque luego hay un problema ahí, ¿verdad? Que se les puede poner de cuando se combinan dos conversaciones, ¿verdad? Porque a veces ellos creen que combinar dos conversaciones van a sumar 60 más 60, ¿va? Y entonces dicen 120, dos personas hablando, pero si dos personas están hablando, a mí nunca me ha dolido el oído por hablar con mi amigo, ¿va? Entonces ya se les explica que al final no es una suma solamente de decibeles, sino que hay que hacer una conversión a intensidad, ¿va? Entonces ya uno le va explicando la otra forma de despejarla. Yo no soy partidario de decirle, mire, tiene que recordar la función exponencial. Ellos de 112, o sea, acuérdense que o sea, no tienen el mismo background de nosotros, ¿va? Usted de repente el logaritmo sabe que la inversa del logaritmo es la exponencial, va, y listo. Y sí es cierto, ellos llevaron matemáticas 112, pero yo prefiero dársela ya despejada. Y les digo, mire, esta es la fórmula para la ecuación para encontrar los decibeles, si me dan las intensidades, pero si yo tengo al revés y tengo los decibeles, pues ya le doy la ecuación de la intensidad. Porque es que luego, si yo le digo, no, pero usted tenía que despejarla, no van a lograr despejar esto a esto. Nadie, ninguno de ellos es raro, ¿verdad? El que de repente tiene dotes avanzados en matemáticas, porque el fuerte de ellos no es ese, ¿va? Entonces al final, pues, es mejor dársela ya, ¿verdad? Porque al final lo que le interesa a ellos es la aplicación directa.
¿verdad? Entonces, esa es un poquito la idea. Entonces, luego usted le dice que puede convertirlas entre ambas. Y luego también le da aquí uno con los tiempos en el que puede haber daño, ¿verdad? Que puede incurrir en exposición continua y que al final es interesante que esto puede ser un daño temporal o puede ser un daño permanente, que si de repente está recibiendo todos los días esta misma cantidad de ruido, ¿verdad? Esta cantidad de decibeles, pues ya con ciertos de ellos puede haber daño, ¿verdad? A veces el daño es temporal y yo les explico que cuando uno va a los conciertos, ¿verdad? Que sobre todo en este coliseo, aunque no está diseñado para conciertos, ¿no? Y uno va al coliseo y todos esos sonidos rebotan en todas esas paredes y es un solo relajo, que uno sale gritando de los conciertos, ¿verdad? Yo no sé si han ido a algún concierto ustedes, pero yo cuando iba a estos de la ley, que venían, el grupo de la ley venía aquí al coliseo, yo iba a los de la ley y yo salía gritando. Y como por 2 horas o 3 horas me quedaba esa sensación de que yo no escuchaba, ¿va? Y ya luego uno lo va ya la pérdida se regenera eso, o sea, es un daño temporal, y ya después de 2 horas usted ya escucha todo normal, ¿verdad? Pero al principio usted va gritando, ¿verdad? Porque como ese fue dañado, entonces aquí le habla de un concierto de rock, creo que por ahí le dice, ¿va? En alguno de ellos, quizá el concierto de rock. 30 minutos, dice, a 110 decibeles, ya se considera extremadamente fuerte. Y si hemos estado 2 horas y media ahí cantando, gritando y encerrado el sonido, entonces el lugar afecta, entonces ya usted le puede también introducir eso, que el lugar va afectando, entonces que de repente es mejor al aire libre, el concierto y todo eso. Bueno, pero usted ya le puede poner diferentes ejemplos, el llorado de un niño, ¿verdad? 10 horas que usted escuchara a un niño llorar, pues le podría producir esa sensación de incomodidad, ¿verdad? Y así. Entonces, a veces les comento, sobre todo cuando a veces los aviones, ¿verdad? En el aeropuerto de Toncontín, que a veces la gente se pone a ver cuando el avión va a despegar, ¿verdad? Cuando venían más vuelos acá, ¿verdad? Se ponía la gente mucho a ver ahí y se escuchaba el estampido del avión, entonces el sonido del avión ya es algo fuerte y que puede también provocar pérdida auditiva. Entonces, más o menos ahí va la idea de esto. Y luego, pues, ya una vez que uno le ha explicado toda esta parte conceptual, y que pueda haber pérdida auditiva, entonces ya es bueno introducirle entonces ya la fisiología del oído, ¿va? Porque ¿cómo se puede dar esta pérdida auditiva? ¿Qué es lo que se daña en mi oído si yo tengo, verdad, sonidos muy intensos? Entonces, ahí es donde viene la otra parte, ¿va? La fisiología del oído y de la audición. Entonces uno ya puede irle introduciendo un poquito esta parte, ¿verdad? Desde el punto de vista ya desde física, que ellos vayan viendo, ¿verdad? Algunas partes del oído y que entiendan el oído, ¿verdad? Como tal. Entonces esta es la parte como que dice la cereza del pastel que ellos disfrutan más, ¿verdad? Porque ellos pueden pues entender mejor el concepto con las ilustraciones y con las simulaciones, ¿verdad? Yo he tomado estas imágenes de una aplicación que se llama Complete Anatomy. Yo las he tomado y al final pues investigué un poco yo también porque para poder compartir estas cosas pues uno tiene que investigar si no está infringiendo derechos de autor y todas esas cosas y permite compartir la captura de la imagen siempre y cuando no entre en uso comercial, ¿verdad? Entonces se pueden compartir estas así en una clase, por ejemplo, o en un archivo, un documento académico se puede compartir, no infringe los derechos de ellos, ¿verdad? Siempre y cuando no sea comercial la cosa, que usted va a vender la imagen o la propia, ¿verdad? Siempre tiene que darle los créditos a ellos y no hacerlo de forma comercial, vender el documento o algo, ¿verdad? Ok, entonces ya la idea es explicar la fisiología y la física del oído. Entonces al final pues comienza todo con la parte anatómica, ¿verdad? Tiene que entender que el oído está formado por tres partes básicas, el oído externo, el oído medio y el oído interno. Entonces, importante eso, que es bien sencillo y a veces yo les digo, a veces se les olvida, oído medio, interno, oído externo, medio e interno. Sencillo les digo, no se les olvide esa parte, ¿verdad? De la parte visible del oído, pues ya comenzamos desde la parte externa, es el pabellón auricular, que es lo que llamamos oreja, ¿verdad? Entonces, si hablamos, se las habla un poquito, pues de que las orejas o el pabellón auricular, ya es bueno ellos hablarles desde el punto de vista técnico de ellos, para que se familiaricen y vean que uno también está al tanto de cómo se llaman las cosas, ¿verdad? No es la oreja o la orejita, la oreja. Entonces usted dice, el pabellón auricular es el que capta las ondas sonoras, pero las ondas sonoras vienen y las captan y por eso tienen esta forma.
pero es que al final se ha evolucionado o se ha creado el cuerpo humano pues de esa manera para que pueda captar las ondas. Y de hecho, pues esa es la forma que tiene, por eso, para que tenga una buena recepción de las ondas. Y pues se comenta por ahí pues de que de las partes del cuerpo pues no son las más bonitas las orejas, ¿va? Son de las más parte más fea que uno dice del cuerpo, a las orejas, ¿va? Por la forma que tiene. Pero el objetivo este es que usted capte las ondas sonoras, ¿verdad? Y se enfoque en ellas. Entonces, muchos animales, como usted puede contar, que pueden mover las orejas, pero en el caso del cuerpo humano, pues tenemos nada más, no tenemos la habilidad, entonces tenemos que mover la cabeza, ¿no? La cabeza para poder captar los sonidos, ¿verdad? Y entran al oído, ¿verdad? Luego viajan a través del canal auditivo hasta llegar al tímpano, que el tímpano está como en la frontera, ¿verdad? Entonces aquí yo por lo menos hago zoom de esta imagen porque me parece que aquí le quité el tejido de piel, ¿verdad? Que ellos le llaman tejido conjuntivo, si no estoy mal, ¿verdad? Quitamos la piel en la simulación, entonces se puede ver el pabellón auricular, la parte como el cartílago, ¿verdad? Y entonces luego entra y aquí se ve el conducto auditivo del que habla la imagen. Entonces entra la onda, les digo yo, la hago con el punterito acá, ¿verdad? Entra la onda, la vibración ahí, pasa por el canal auditivo que está aquí se puede ver el canal auditivo. Y llega aquí al tímpano. Aquí se puede ver un poquito el tímpano. No sé si se alcanza a ver, si se alcanza a ver el tímpano aquí, ¿verdad? Entonces que ahí comienza, que está como en la frontera entre el oído medio y el oído externo, ¿verdad? Por ahí usted le puede afianzar las partes del pabellón auricular, las partes principales. Yo siempre les hago un énfasis ahí a ellos. Pues la parte aquí donde se colocan los piercing, ¿verdad? El hélix, ¿verdad? El anti-hélix, porque está aquí está como en la parte exterior. Aquí tenemos una especie en la misma posición, pero un poquito más al interior, entonces ese es el antihélice. Luego aquí está lo que se llama la fosa triangular, ¿verdad? Entonces tenemos la fosa triangular, tenemos el trago, ¿verdad? Y como aquí está del otro lado algo parecido con el hélice y el antihélice, está esta especie de saliente del lado contrario, es el antitrago, ¿verdad? Luego pues tenemos el óvulo, que es donde se ponen los aritos, las señoritas, ¿verdad? Y luego pues tenemos la parte que se llama la concha, que es toda esta parte justo en la mera entrada del pabellón, del canal auditivo, ¿verdad? Y entonces usted le puede pues poner aquí pues como tal que identifiquen las partes del pabellón auricular y luego pues mostrarles una imagen del tímpano que tiene ¿por qué hablamos del diámetro del tímpano, ¿verdad? Y que este es el que nos permite a veces captar ese extremo superior del intervalo audible, que de acuerdo al tamaño del tímpano, pues entonces usted lo puede modelar como una especie de membrana circular, ¿verdad? Entonces, que esta sí se puede regenerar, pero que a veces la dañamos con los hisopos, ¿verdad? Y que usted le puede ir comentando eso, pero que sí regenera, pero sí puede dañarla a usted, ¿verdad? Entonces le puede dar dolor de oído porque le puede lastimar o la puede inflamar, ¿verdad? Entonces, un poquito con el comentarles eso, esta es otra vista frontal del mismo canal auditivo. Aquí se puede ver el tímpano, entonces está el pabellón auricular, solo que quita el tejido de piel para que se pudiera ver el oído por la parte del canal. Y aquí se ve el tímpano, ¿verdad? Entonces, una vez que ha quedado claro, pues se les puede reforzar. Entonces, ¿cuáles eran las partes del oído? Y así usted puede ir jugando con la dinámica de la clase. Luego, pues pasamos al oído medio. Entonces, como quedamos aquí en el tímpano, entonces partimos del tímpano, ¿verdad? Entonces le dice aquí que el tímpano es una membrana que vibra en respuesta a la presión de las ondas sonoras, ¿verdad? Que lo afectan. Entonces vienen esas vibraciones como onda mecánica, ¿verdad? Y entonces pasa por un intrincado conjunto de huesos. Y aquí pues la simulación permite descomponer los huesecillos para que el estudiante entienda por qué se llama martillo, yunque y estribo, ¿verdad? Entonces el martillo, aquí se puede ver que tiene una forma como de martillo, de un mazo, a que usted puede agarrarlo aquí. El yunque, pues hemos visto un yunque, ¿verdad? Y está el estribo, como el de los animales, el caballo, ¿verdad? Usan el estribo, ok. Ajá, exactamente. Y entonces, y aquí está el tímpano. Y luego ver cómo se acoplan, ¿verdad? Y que al final, como el tímpano está vibrando por la onda que llegó por aquí, entonces estos comienzan a vibrar también, ¿verdad? Comienzan a vibrar y van a transmitir toda esa vibración al oído interno. Entonces, más o menos aquí usted va conectando esa idea. El oído medio pues transmite esas vibraciones, ¿verdad? Que van hacia el oído interno y a usted le puede le puede conectar cómo está el oído medio y luego que aquí está el oído interno. Para que ellos vayan viendo pues que el que venía por el canal auditivo
ahora vibró aquí el tímpano y luego va eso va hacia el oído, a la parte más interna, el oído interno. Entonces ahí pues usted le puede comentar que esta parte son conjuntos de los huesos más pequeñitos que tiene el cuerpo humano, son estos huesecillos chiquitos, ¿verdad? Y que por eso pues hay que tenerles también cuidado y esos van vibrando, ¿verdad? Y luego llegamos al oído interno, donde incluye los canales semicirculares, ¿verdad? Que son estos. Ah, ajá, Ramón. Pero solo que vengas para acá para que lo escuchen desde San Pedro. Va a comentar algo el compañero Ramón. Solo un comentario, pongan está el canal auditivo, lo bendecido, ahí. Eh, Eso es lo que nos permite explicarles a los profesores, a los estudiantes, quiero decir, que es una onda mecánica, ¿verdad? Que puede viajar por los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Entonces comienza en el gas, que es el canal auditivo, y de ahí pasa a la membrana timpánica y de ahí pasa a los huesecillos. Entonces pasa del gas al sólido. Entonces, ¿qué hace como función eso? Amplificar eso. Entonces, los tres huesecillos es un amplificador que transmiten las vibraciones de mejor forma, porque sabemos que los viajan por lo sólido, y los transmite al oído interno, a la cóclea, y ahí tenemos el otro estado de la materia, que es el líquido, que es ahí dentro de la cóclea. Entonces, creo que es lo que le va a comentar el compañero. Pero sí quería contar ese paréntesis. Podemos ver la utilidad de que el sonido viaja por los tres estados de la materia: gases, canal auditivo, sólidos, los huesecillos, y el líquido cuando entra al oído interno a través de la ventana ovalada, entre el strip y la ventana ovalada, entra a lo que se le conoce como linfa. Ajá, excelente. Exactamente, lo que dice Ramón es muy importante. Ahí donde, por eso se les enfatiza también al comienzo, ¿verdad? Exactamente. Cuando se les explicó que era una onda mecánica que se propagaba en sólidos, líquidos y gases, porque al final en el mismo oído se puede ver que se propaga en sólidos, en gas, sólido y luego en líquido. Exactamente. Y luego, exactamente lo que decía Ramón, pasamos ahora al oído interno, que es donde esa onda mecánica, ¿verdad? Que ya se viene propagando por los huesecillos, llega a los canales semicirculares. Pues vamos a ver cómo está constituido el oído interno. Canales semicirculares, cóclea y nervio auditivo. Entonces, ahí está, los canales semicirculares se llenan con líquido, ¿verdad? Y hay dos líquidos ahí, la endolinfa y la perilinfa, que es lo que decía Ramón, la linfa, pues que se subdivide en dos, pero esa es la parte del fluido. Entonces, esa vibración se va ahora a través del fluido, ¿verdad? Y una parte de ella tiene un papel importante en el proceso de audición y otra parte en el proceso de equilibrio, ¿verdad? Porque al final cuando nos levantamos de un solo a veces sentimos que nos mareamos, ¿va? Porque los fluidos se están equilibrando. Lo comentábamos también la semana pasada cuando veíamos el concepto de presión, ¿verdad? Entonces también el oído ayuda a esa parte del equilibrio. Se puede explicar también ese extra de que el oído no solamente pues, nos va a permitir la parte de la audición, sino que la parte del equilibrio por la diferencia de presiones que se dan ahí en los líquidos. Pero luego, ¿verdad? Entonces ya en la parte auditiva, pues ese líquido, la simulación lo hace bien bonito porque usted le puede quitar esto, ¿verdad? Le puede quitar el hueso, aquí la parte, para que se vea el líquido. Este azul es el líquido. ¿Cómo se va viendo el líquido? Entonces, ahí usted le comenta, ¿verdad? Que el líquido en los canales semicirculares es la endolinfa. Ese fluido pues se encuentra dentro del sistema vestibular del oído interno y que desempeña un papel crucial en el equilibrio y la detección del movimiento. Entonces, cuando movemos la cabeza, la endolinfa dentro de los canales semicirculares se desplaza estimulando las células sensoriales, células ciliadas, en las ampollas de los canales, ¿verdad? Y esto genera señales nerviosas que el cerebro va a interpretar para percibir la orientación y el movimiento de la cabeza. Eso en la parte de equilibrio, ¿verdad? Pero luego usted le puede decir al estudiante, mire, pues hagámosle un corte, cortemos este pedacito, un corte vertical, cortémosle este pedacito a la cóclea, ¿no? Aquí, usted puede venir aquí, cortémosle un pedacito a la cóclea, vertical, hagámosle un corte. Entonces, ¿qué es lo que va a ver usted? Esto es lo que va a ver. Entonces, aquí están los líquidos, la perilinfa, la endolinfa, y aquí
unas células bastante interesantes que se llaman las células capilares o células ciliadas, estas que están acá, o los cilios, le llaman los cilios, o células pilosas, porque tienen una especie de pelito acá, ¿vale? Entonces luego esas células están conectadas aquí al nervio coclear, que luego este nervio coclear va al nervio auditivo, porque es un conjunto de eso, solo que se ramifica, ¿verdad? Aquí se llama coclear porque es la parte del nervio auditivo que va a la cóclea. Pero en el fondo, si lo vemos como todo, como un solo nervio, es el nervio auditivo, ¿verdad? Entonces se puede ver aquí que está conectado al nervio coclear. Pues entonces aquí es donde va la parte que luego ellos van a entender como electricidad en el cuerpo humano, ¿va? La diferencia de potencial, que van a ver posteriormente, aquí se va a generar una diferencia de potencial y luego se va a interpretar como sonido. Entonces, si uno les explica esa idea, ¿verdad? Que la superficie interna pues está formada por más de 25.000 células nerviosas capilares, que son ligeramente diferentes entre sí, porque tienen diferentes frecuencias, ¿verdad? Y estas sí se pueden dañar de forma temporal o de forma permanente, ¿verdad? Entonces, por eso es importante no escuchar sonidos tan intensos, porque luego perdemos la capacidad de percibir ciertas frecuencias en estas células capilares, ¿verdad? Entonces aquí es donde le dice que esa onda mecánica luego se convierte en señal eléctrica y por eso es que luego también ellos en el mismo curso de biofísica estudian luego el electricidad, que es el concepto de diferencia de potencial, corriente eléctrica, todo eso, porque al final pues va conectado con lo que se llama aquí el concepto de despolarización de la célula. Se va a despolarizar, decimos. Entonces se les explica que más adelante lo van a ver, porque en el curso hasta ese momento no han visto electricidad. Se le dice a usted que la célula ciliada, cuando la vibración hace que la célula se despolarice, cambie su configuración de cargas y entonces esto luego pues se va como señal eléctrica por el nervio. Entonces ahí es donde va la parte de la parte nerviosa y que el cerebro lo interpreta en el lóbulo temporal como sonido. Entonces aquí le hace usted un zoom de lo que ocurre en esta parte de acá y se puede ver aquí pues las células ciliadas, ¿no? Las células ciliadas y que están conectadas, ¿ve? Con la parte nerviosa. Entonces la señal llega aquí, esto es lo que empiezan a vibrar, estos pelitos comienzan a vibrar, según como ven el líquido viene vibrando, entonces esa señal luego aquí las células tienen una especie de canales, se van a despolarizar, llama uno la palabra correcta, se cambia la configuración de cargas y luego eso que era señal mecánica se convierte en señal eléctrica. Entonces es importante estas células, por eso son las que si se dañan, pues de forma permanente puede haber pérdida auditiva, ¿verdad? Porque no va a captar, tienen el fenómeno de resonancia, resuenan a ciertas frecuencias, entonces cada uno tiene una frecuencia diferente y de repente, pues si las que tienen frecuencias específicas, si usted daña esa frecuencia, al final no va a poder escuchar esos sonidos a esas frecuencias, ¿verdad? Y es la pérdida auditiva. Entonces la pregunta es, ¿cómo el movimiento de las ondas se convierte en señal eléctrica? De repente aquí no lo van a entender del todo, ellos, ¿verdad? Pues ya se les da por lo menos una idea y luego se les dice que lo pueden retroalimentar cuando ya vean electricidad. Entonces aquí más o menos lo que ocurre son como etapas. El movimiento mecánico, llegan al oído interno, hacen vibrar las células ciliadas, ¿verdad? Y eso depende de la frecuencia, ¿verdad? Pero luego se abren canales mecanosensibles, ¿verdad? Que se abren permitiendo entrada de potasio y calcio, que son iones, que luego lo van a ver ellos como carga eléctrica, ¿verdad? Desde la endolinfa. Luego está la otra parte que está en rojo, la despolarización de la célula ciliada, que es cuando entra el sodio y el calcio, cambia el voltaje. Usted nada más dígaselo así, nada más, o de repente le puede explicar estas cosas, así, de como los pasos, y que luego lo va a entender mejor, porque aquí pues todavía le falta ver electricidad, conducción nerviosa y todo eso, ¿va? ¿Qué es lo que va a dar exactamente a Ramón? Pero es que todo va conectado, al final es una secuencia de cosas que van conectadas. Entonces usted le dice, bueno, aquí nada más vamos a hablar de despolarización, de esta apertura de canales, así a nivel básico, porque luego usted le va a introducir carga eléctrica, fuerza eléctrica, diferencia de potencial. Posteriormente, entonces ellos van a entender bien qué es esto de la despolarización y todo eso. Entonces luego se habla de neurotransmisores, como entró la entrada de calcio y potasio, se liberan neurotransmisores que uno los estudia también más adelante, y es ahí cuando se da la conversión de onda mecánica a onda, a señal eléctrica, porque se polariza la célula ciliada, provoca la liberación de glutamato, que es un neurotransmisor,
¿verdad? Y en la sinapsis, pues con las fibras nerviosas del nervio coclear. Entonces el glutamato estimula las fibras del nervio coclear y entonces llega al final al cerebro como sonido, ¿verdad? Y usted lo puede ahí poner esta figurita, pues de que va llegando como sonido. Lo interpreta como sonido exactamente, esa onda mecánica que llegó, ¿verdad? Entonces luego yo uso la aplicación, yo la tengo aquí instalada en la tablet, ¿verdad? A veces si no hay internet falla, eso sí tengan ese cuidado. El otro día yo estaba viendo algo del ojo y me falló. Vamos a ver si está el internet ahorita bien, el de la universidad. Y vamos a ver esta parte del oído, ¿verdad? Creo que por ahí Hernán, el otro día, yo estaba con Hernán pendiente de comentarle cómo funcionaba, ¿verdad, Hernán? De hacerle Sí, alguna especie de que viera más o menos cómo es que se sacaba el oído, ¿verdad? Entonces aquí pues uno puede agregarle al modelo anatómico, ¿verdad? Usted le puede agregar hombre o mujer, que depende como usted quiera, ¿verdad? Y le puede poner aquí cabeza y cuello. Entonces la aplicación es bien intuitiva, usted le va agregando los tejidos, ¿verdad? Usted le va agregando, por ejemplo, el tejido conjuntivo. Esto lo prepara uno con tiempo, ¿vale? Entonces ahí se va viendo ya un poquito aquí estaba pues el tejido conjuntivo, le agrego creo que dos capas, le agrego sistema nervioso para que vaya viendo, aparezcan los ojos ahí, aparezcan, le puede dar vuelta a usted aquí y va viendo si va apareciendo el tímpano, ya se mira por ahí, si se fijan ustedes, ¿verdad? Entonces uno la va armando, a veces la arma uno con tiempo para que no pierda tiempo en la clase, ¿verdad? Y entonces le podemos agregar el tejido tegumentario de la palabra, está haciendo conjuntivo, y era el de la parte de cartílago, el tegumentario, que es la piel, ¿verdad? Y ya aparece entonces la persona, usted crea el modelo como usted quiere, ¿verdad? Si es mujer o varón, yo lo creo más o menos así. Y entonces usted puede manipularlo ya sea con el mouse, aquí yo estoy con los dedos porque estoy en la tablet, ¿verdad? Me parece que es más fácil con los dedos. Entonces aquí usted lo va moviendo y ya les muestro el pabellón auricular, por ejemplo. Entonces usted puede hacer una especie de zoom aquí y él les explica lo que es el hélix, el antihelix, el trago, el antitrago. Y luego usted dice, bueno, voy a desactivar esta parte. Entonces aquí se va donde decía capa tegumentario. Si se fijan aquí, Hernán, entonces le da en menos. Hernán me preguntaba el otro día, ¿verdad? Por eso me refiero a Hernán ahorita, ¿verdad? Y entonces uno ya desactivó la parte tegumentaria, que es la piel, y se queda con la parte, ¿verdad? Ya de la ósea y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí se puede ver el pabellón auricular. Aquí usted puede darle zoom para ver el canal auditivo, le dice usted el tímpano, pero luego usted puede quitar aquí el lóbulo, el hueso temporal. Uno lo selecciona aquí en la parte del menú izquierdo, le dice ocultar. Entonces ya uno lo oculta, ¿verdad? Entonces usted le da aquí, por ejemplo, aquí está el hueso temporal, ¿verdad? Porque por ahí está el lóbulo temporal donde ve la señal del sonido, ¿verdad? Entonces usted lo quita, se lo coloca en color verde y le da aquí en el botón, en la opción ocultar. Y entonces aquí ya se puede ver el oído interno, solo que se mira el líquido. Quiere decir que me faltó activar, creo que me faltó activar una capa más de sistema nervioso, déjenme ver. Sí, ahí está, miren, una capa más de sistema nervioso, entonces ya aparece el hueso, ¿verdad? De ahí de los canales semicirculares. Entonces eso se va configurando, ¿verdad? Entonces al final uno puede ir quitando y aislando cosas, entonces usted va acercando, de repente usted quiere aislar todo lo demás, entonces aquí usted va moviendo la simulación, ahí se puede ver el oído, puede quitar el pabellón auricular, lo selecciona y le da aquí en ocultar y se va quedando más la aplicación, le puede ir quitando nervio, tejido nervioso, aquí le da a ocultar y poco a poco lo va ocultando y ahí más o menos llega a la idea del oído y le explica el tímpano. Entonces usted en tiempo real le puede ir retroalimentando. Mire, este es el tímpano, los huesecillos, ¿verdad? Le va dando vuelta aquí para que vean todos los ángulos posibles. Luego le puede ir quitando aquí el tejido, ocultar aquí a la cóclea. ¿Verdad? Entonces ahí está el líquido, le dice, usted le puede dar deshacer y así usted va jugando con la simulación. ¿Verdad? Usted puede ir traveseándola más y así, ¿verdad? Esta yo la compré, esta sí yo la compré, pero em, es útil. De repente yo comentábamos la otra vez que vino la gente con los compañeros de San Pedro, ¿verdad? Que estuvieron aquí, Sadia y algunos de los compañeros de San Pedro, pues
Se comentaba que se podía usar una aplicación en un aula, o sea, hay opciones, pues, ¿verdad? Y al final la imaginación es el límite, ¿verdad? Entonces, ahí usted puede explicar cómo se da el proceso de la audición y entonces enriquece, porque ellos dicen, puchica, para allá parece una clase de física, de biofísica, pues, ¿va? Física aplicada a la salud, ¿va? Cuando ya ve uno todos estos enfoques así. Y te le explicó la física, pero también se la unió con la parte anatómica y luego le quedan preguntas abiertas, porque dice usted qué es eso de potencial de acción o qué es eso de despolarización, que es lo que usted le va a explicar en electricidad, ¿verdad? A ellos. Entonces, más o menos así puede ser una clase de física del sonido y de la audición. Luego también se puede abarcar la parte del ultrasonido, ¿verdad? Pero la idea era explicar la fisiología del oído, ¿verdad? Y la audición, más o menos, ¿verdad? Luego se puede enriquecer más con la parte de ultrasonido, pero ahorita el objetivo nuestro era explicar esta idea. No sé si hay preguntas o que ha quedado claro, ¿no? ¿Algún comentario? Yo tengo una pregunta. ¿Ese impulso que generan las células biliares ahí con esa diferencia potencial es constante o depende de la intensidad con que llegue la perturbación? ¿El qué? El impulso que genera la onda de las células biliares. El potencial de acción ya está dado, es el mismo potencial de acción. Acuérdese que bueno, lo hemos estudiado antes, de repente depende del tipo de célula, eso sí. Es nerviosa, entonces anda alrededor de 100, ¿verdad? Milivoltios, ¿va? Sí, positivo 30 el pico Ajá, el pico, y y negativo 70, el mínimo. El mínimo. Entonces el potencial de acción que se genera ahí, entonces como es nerviosa, son 100 milivoltios. 100 milivoltios. Sí. Luego va a cambiar, si eso lo va a explicar Ramón posteriormente, eso va a cambiar si es célula cardíaca, ¿va? Si es ventricular, ¿va? Si es de marcapasos, y ahí va a ir Otra duda que esquelética. porque le llaman pabellón auricular. No tiene nada que ver con la aurícula. No, No, no. Todos tenemos pabellón auricular. Una cavidad. una cavidad. Ajá. ¿Qué es el corazón? Una cavidad, entonces está formado por aurícula y ventrícula, como una especie de cavidad. Entonces el pabellón auricular es una cavidad también, como dice Ramón. Cavidad, ¿no? Sí, Esa aplicación que usaba se paga. esa se paga, sí. Complete Anatomy se llama. ¿Cuánto? Fíjate que yo la compré por 70, creo, o 60, en un descuento. No, es suscripción. Ah, sobre el Sí, está mensual. no, al año. Ah, Al año, sí. Sí. Complete Anatomy. Está en el iOS, en el... no está. Fíjate que no he buscado si está en Play Store, ¿verdad? Pero creo que está no, he buscado, sí, ¿verdad? Pero sí está para iOS, ¿verdad? Sí, para Mac o para Mac, para todo el ecosistema Apple. Se interactuó con un doctor que da fisiología y te lleva a esa Aplicación. voy a aportar más de los datos físicos y él no estaba los datos fisiológicos. Sí, al final fue una... La La aplicación. aplicación fue porque él la usaba, él fue un estudiante de Ramón, o sea, ¿cómo nace esto de la aplicación? Fue un estudiante de Ramón del Autónomo, que luego lo encontramos en Unitec, ¿va? Y entonces él nos decía, quiero que ustedes me den datos físicos para yo poder aterrizarles, porque para mí la ciencia básica es importante, ¿va? Entonces él nos hacía de repente así presentaciones, ¿verdad? Le- Clases de fisiología le ponía Les ponía problemas de física. Y entonces formulitas ahí. él usaba la aplicación, y entonces con Ramón y yo, pues que copiamos lo bueno, ¿va? Entonces vimos la aplicación y ya me fijé en la otra vez que nos mandó una vez una presentación, ¿va? Y le di el dato y entonces, yo ahí la compré, dije yo, exactamente. Ahí lo compré, ahí saqué más o menos la idea, ¿va? Al final, pues sí, es una inversión, es cierto, es un gasto, dice uno, "Va, pero de repente, pues vale la pena si uno está metido en estos business, ¿va? En estos. Bueno, entonces el objetivo, por lo menos en el caso de un aula, puede ser tenerla en un aula multimedia y que se pague la anual, ¿verdad? Y se tenga ahí, se pueda mostrar como una especie de aula multimedia y se muestra todo, ¿verdad? Ahora sería bueno, profesor Ricardo, que le dé una retroalimentación a los profesores. Todo el proceso, desde que entran las ondas, cómo lo capta el oído, de ahí al canal auditivo, de ahí los tres huesecillos, Ok, de ahí a la linfa, de ahí y explicar, creo que no lo dijo, que ahí es donde es importante la intensidad con las células ciliares,
porque las altas intensidades a las células ciliares son las que deterioran Sí, los daños. auditiva porque ya no resuena. Sí. Y también tenés la parte del caracol, que la parte más externa del caracol son las partes más agudas de las células ciliares y las partes más pequeñas son las células Ah, ya. ciliares. Ujú. O sea, en la distribución del caracol es como un piano que resuena, si son sonidos agudos, resuenan lo externo, y si son sonidos graves, Lo interno del caracol. Ajá, entonces ahorita retroalimentemos entonces. No, no, al azar. Vamos a retroalimentar esa parte que dice Ramón. Entonces, la onda, vamos a hacerlo con los dibujitos acá, ¿va? Porque uno puede usar el. proceso Ajá, muy bien por partes, pero ahora es ajá, que se vea junto, muy bien, sí. Entonces lo explicamos como conjunto. Entonces, al final viene la onda. ¿Y qué pasa con los músicos? La copia del músico es diferente al normal, o los músicos tienen alguna habilidad más desarrollada, que evolucionaron mejor. Es que tienen habilidades de percibir mejor los sonidos. Sí, porque Y ya es una habilidad. pues yo toco guitarra, ¿va? Y a mí me cuesta distinguir un do acá y un do acá. Y desarrollan las células Desarrollan. Se desarrollan muy bien. se desarrolla. Por ejemplo, un ciego desarrolla la audición, mm, Por- desarrolla la visión. Ajá. Ok, entonces entra la onda que viene en el fluido gas, ¿verdad? Viene la onda mecánica, entra y es percibida por el pabellón auricular. Estamos como retroalimentando por el pabellón auricular, ¿verdad? Y luego, pues, viaja a través del conducto auditivo como onda mecánica, siempre como aquí va el gas, que está el conducto auditivo, y llega al tímpano, que esta es la parte, es el oído externo. Entonces aquí viene la onda en el medio aire, ¿verdad? En el medio aire, ajá. Luego, el gas, sí, llega al oído medio, donde presiona al tímpano, como siempre como onda, presiona el tímpano, entonces este tímpano comienza a vibrar, entonces ya la señal que venía en el aire, en el gas, ahora se va propagando en el sólido, el huesecillo, y lo amplifica. ¿Verdad? Lo amplifica porque ya vimos que los sonidos se mueven mejor en los sólidos, ¿verdad? Porque se mueven de forma transversal y longitudinal. Entonces ya tenemos una amplitud, lo amplifica, ¿verdad? O sea, tenemos ambas. Entonces al final, pero al final, bueno, me voy a adelantar. Al final, ese sonido, esa perturbación que llega ahí, llega donde a la linfa, y la linfa es un líquido, y ahí. aquí estamos en los huesecillos, Luisito. Sí, pero entonces ahí. No hemos llegado todavía a la linfa. Ya lo vamos a. Ah, entonces viene el gas. Luego llega aquí al tímpano, ¿verdad? Comienza a presionarlo, entonces este comienza a vibrar. Entonces ya la señal que venía como en el gas pasa al sólido, se amplifica porque se mueve mejor en el sólido, porque se mueve con los dos componentes, transversal y longitudinal, se amplifica. Entonces esto pues llega prácticamente, o sea, se va por aquí y si se fijan aquí está conectado con, aquí están las conexiones, la parte articular con el oído interno, los canales semicirculares, la cóclea, que es lo que comentaba Ramón, que tenemos aquí la parte exterior, eran las frecuencias más agudas, y la parte interior, las frecuencias más graves, ¿verdad? Entonces al final, pues esta vibración, aquí está lleno de un líquido, ¿verdad? Que es las linfas, la endolinfa y la perilinfa. ¿Qué pasa si nosotros golpeamos un bote con agua? La vibración se transmite al agua. Esa energía viaja al agua y esa agua con esa frecuencia estimula las células Ajá. celulares. Exactamente. Entonces luego que es este líquido que mostrábamos acá, ¿verdad? Entonces luego le hacemos el corte para que veamos que esto ya está vibrando, este líquido. Entonces estimula a las células ciliadas que están de esta parte de acá, ¿verdad? Y entonces estas células ciliadas pues comienzan a vibrar en este punto de acá, que lo vamos a ver desde acá. Comienza a vibrar aquí. Por eso también se llaman células pilosas, por el pelo. Este es el que comienza a vibrar, resuena, como dijo Ramón, entonces viene la parte de las intensidades. ¿Verdad? Son sonidos de 120 decibeles. Entonces ya esas se pueden quebrar. Exactamente. Ya no capta y va perdiendo audición. Si ya son sonidos. Ya le rompan. Ajá. Y lo que pasa es que son frecuencias específicas. Si se rompe una de ellas, y no sé, porque se regeneran si el sonido todavía no es muy fuerte. Pero si es muy intenso el sonido y está muy expuesto todo el tiempo, entonces se van a dañar, se van a dejar de vibrar. Y entonces al final no va a escuchar ciertas intensidades.
Entonces, no va a estar ciertas intensidades y luego, pues una vez que estas vibran, el proceso no termina ahí. La onda que se propagó, gas, sólido, líquido, entra a la parte nerviosa y aquí entra la parte eléctrica. Se despolariza la célula ciliada, hay un cambio en la configuración de carga porque hay un potencial de acción y luego ese potencial de acción viaja por la parte nerviosa y llega al lóbulo temporal donde pues la persona lo interpreta como sonido. Entonces ese es el proceso de la fisiología de la audición, la retroalimentación. Vieron que el proceso de audición es muy competente para todas las cantidades son físicas. Sí, Sonido, vibraciones, intensidad, potencial de acción, todo. todo es física ahí, sí. Yo lo quería agregar que se me viene a la memoria un paralelo. Por ejemplo, Permítanme antes de que me identificado. Póngame la cóclea ahí. La cóclea, ajá, Esta. ajá, dele. En este punto de acá están los 20 Hz, Ah, que dice el espectro auditivo. el espectro audible, y en este punto más lejano están los 20.000 Hz. Entonces las células se distribuyen así. Entonces, ¿por qué nosotros lo percibimos 20? Porque las células más limitadas están en 20 acá y las 20.000 están acá. ¿De acuerdo? Entonces, entre más grave se vaya haciendo, va descendiendo en el caracol. Sí, o sea, la forma no es al azar, exactamente. Entonces termina en 20 porque nosotros tenemos células ciliares que vibran hasta 20 Hz. Hasta 20 Hz. No tenemos células que vibran a 10, ni a 5, ni graves. Los elefantes sí. Todo, sí. Pero nosotros no. Las palomas, los elefantes tienen esas células Y aciladas. 20.000 Hz, el otro extremo. Murciélagos, Unido como los murciélagos y los delfines, porque nosotros que el caracol se termina ahí. sí. Por Zoom tenemos algún comentario, se va siguiendo la discusión. ¿Estamos bien? Todo bien. Ok. Yo creo que eso sería todo entonces, pero si no hay ninguna más. Listo, entonces, un placerazo como siempre, ¿verdad? Y la próxima semana seguiríamos con electricidad ya, ¿verdad? Ya le tocaría a Ramón, Ya ¿verdad? explicaría de eso. Y explicaría poco a poco toda esa idea de los potenciales de acción, conducción nerviosa, etcétera, ¿no? Ok, listo, entonces, un placer. Entonces, el posesivo, el Hasta reclutante, aquí llegamos entonces. el testigo, el que está conectado hacia Se cuidan. el líquido del cohesivo precioso, Gracias, gracias. Listo, Hernán, saludos. y esa presión se Bueno, nos vemos. Vemos. transfiere. Gracias, Ricardo. Listo, Walter, cuídese. Saludos. ahí,